CXO Community. CXO Community. Nicolás Weismans es un Regional Manager de Immunity y también es un investigador muy famoso y que siempre estuvo apoyando a la Ecoparty también desde el principio, así que es un amigo de la casa. No digas eso. Bueno, hola a todos. Antes que nada, una pequeña anécdota personal. Yo ayer vine, tenemos un stand hoy en la Ecoparty en estos días, y vine de casualidad para ver cómo iba todo, y me agarró Fran, no sé quién sabe, y me dijo, che, ¿querés dar una charla para mañana? ¿En serio? Y bueno, acá estoy, básicamente. Así que no está del todo, es una charla que yo ya di, está recortada porque son 25 minutos, pero nada, no va a tener la calidad que podría llegar a tener personalmente. Pero bueno, a otro tema. ¿Por qué no hablan las campanas? Es una pregunta, es de hecho el título de un libro que escribió Hemingway hace mucho tiempo. Es una pregunta que yo me vengo haciendo hace muchísimo tiempo sobre la seguridad en general. Y si nosotros abstraemos la seguridad, podríamos en cierta forma dividirla en dos, ¿no? Seguridad ofensiva y seguridad defensiva. Y la pregunta esta de por quién no hablan las campanas, si es por la seguridad defensiva o la seguridad ofensiva, siempre estuvo dando vuelta en mi cabeza. Y bueno, finalmente pude poner algunas ideas en esta presentación que voy a dar. Pero, antes que nada, si en cualquier momento me quiere interrumpir para hacer una pregunta o para debatir, es un poco la idea de esta charla. Digo, no es una charla monologar. Sería bueno que dialoguemos en lo posible. De cualquier forma, volviendo al tema de la charla. Y es claramente que desde siempre la ventaja la tuvo la seguridad ofensiva. Quiero imaginar que ustedes creerán lo mismo que yo. Las campanas siempre doblaron para la seguridad ofensiva, lamentablemente. O no, yo trabajo en la seguridad ofensiva, así que es una ventaja. Mi primera pregunta para el público, así nos despertamos después de haber escuchado inglés durante 25 minutos. ¿Quiénes de ustedes del público piensan que una vez han sido hackeados? Levanten las manos. Tenemos, a ver, digamos que un 20-30%. Un 30%. ¿Este año? ¿Recientemente? ¿Está siendo en este momento hackeado? Bueno, les cuento un poco. Según este artículo, 90% de las empresas han sido hackeadas. Y está hablando de las empresas grandes, así que imagínense si ustedes, una empresa mediana o chica, están en problemas. Así que tenemos en el público muchos mentirosos, me parece. Y lo interesante de este artículo es que hay un 90% que fue hackeado y un 10% que nunca se enteró. No sabe, claramente no sabe. Hay un 10% que no tiene idea que ha sido hackeado o no lo quiso decir, que es uno de los grandes puntos. Y lo interesante de este artículo es que como tiene muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, te pregunta, bueno, ¿cuál de todas las empresas ha sido hackeada? Y lo interesante es el ha sido hackeado, ¿no? Como en pasado. Hay una concepción del hackeo como una cuestión que tiene un principio y un fin. ¿Quién realmente puede definir cuál es el fin de un compromiso? Si alguien ha comprometido sus redes, ¿cómo saben? ¿Quién puede levantar la mano y decir, sí, ya no está más en mi red? Muy difícil. No sé si alguna vez cursó álgebra, yo lo cursé hace mucho tiempo. Y en álgebra había una cuestión de que uno tenía un enunciado y había que comprobarlo. Y comprobar el enunciado en si era verdad era muy difícil. Ahora, si uno quería comprobar que era falso, solo hacía falta un contraejemplo y con eso alcanzaba. Seguridad es exactamente lo mismo. Con tener un ejemplo de que su red ha sido hackeada, ya alcanza para decir, bueno, mi red ha sido hackeada. Pero para decir que su red ha sido segura, es decir, casi imposible. Es casi imposible. Acá hay otro artículo que habla de cuántas de las 500 compañías de Fortune han sido, las más importantes del mundo, han sido comprometidas. Y la respuesta obviamente son 500, claramente. Y acá también se hacen ciertas preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de información fue comprometida? ¿Cómo pueden definir qué tipo de información fue comprometida? Toda. Mi respuesta a todas estas preguntas es toda.
Y hay otra pregunta que es bastante interesante. Dice, bueno, no funcionan más los mecanismos de seguridad tradicionales. Hay que pensar mecanismos nuevos. Es una nota que la escribe RCA. Es decir, RCA nos está proponiendo usar tokens cuando sabemos todo lo que ha pasado con los tokens. Pero dejémoslo de lado. Es decir, los tokens son una solución, pero primero hay que arreglar las redes de quienes las manejan. Entonces, un poco los objetivos para hoy. La charla la corté. Tenía una primera parte donde hablaba un poco de seguridad ofensiva y una segunda parte, que es la que no vamos a tener, donde proponía como cierta, no sé, modelo, pero forma de pensar para defender la red, que quizás no voy a llegar a darla, pero bueno, supongo que con la parte ofensiva va a alcanzar. Y los objetivos entonces básicamente es tener una idea del status quo, por lo menos desde el punto de vista de la seguridad ofensiva, sobre la seguridad defensiva, y ver de empezar a pensar, cómo llegar a arreglar esto. Yo no voy a proponerles en ningún momento ninguna solución definitiva. La idea es lo contrario. Yo lo que quiero proponer es que no hay solución definitiva. Hay una solución en la que tenemos un cierto porcentaje de lograr cierta seguridad, pero el 100% es imposible. Bueno, de nuevo, me presento acá, yo soy VP de Immunity para Latinoamérica, lo que significa que hago de todo y nada a la vez. Doy conferencias y trainings y básicamente me dedico a la seguridad ofensiva desde hace casi 14 años, algunos como amateur, otros como profesional. Básicamente soy yo, ya a esta altura de mi vida con 30 años, es como que ya estoy contando historias de cosas más que haciendo research, lamentablemente. Pero de cualquier forma, el objeto de investigación para esta charla es cyberwarfare. Yo siempre odié las charlas que hablaban sobre cyberwarfare porque es la clásica palabra clave para atraer gente en artículos, en notas, periodistas y demás. Pero bueno, me llegó el día. Como dije, ya tengo 30 años, era hora de empezar a hablar de cyberwarfare. Y lo interesante de esto es que todavía no se entiende muy bien qué es. Hace 2 años di una charla, la keynote de Black Hat de Michael Hale, que es una gran charla, así un día la pueden, si entienden inglés, porque no está traducida, la pueden escuchar, es muy buena, sobre cómo entiende el gobierno de Estados Unidos cyberwarfare, porque hay un montón de cuestiones que hay que entender sobre cyberwarfare, desde el punto geopolítico y desde el punto jurídico principalmente, que son las cuestiones más importantes. Por ejemplo, si viene un chino y entra a las redes de qué sé yo, de la NSA o de una central nuclear, ¿qué pasa? Lo podemos entender como un ataque, es decir, relacionado con la guerra, como un ataque a nuestra infraestructura como país, o lo entendemos como simplemente espionaje industrial y lo dejamos dentro del marco del derecho, no sé, internacional, pero en el sentido de como un robo penal. Y esas son las grandes preguntas que están haciendo, pero lo que sí están entendiendo es que es un nuevo dominio dentro de lo que sería la guerra en general. Es decir, la guerra generalmente está definida en varios dominios. Tierra es un dominio, el aire es un dominio, el agua es un dominio. Y en base a entender que esto ciber es un nuevo dominio, empezamos a entender que si es un nuevo dominio tenemos que atender todos sus atributos de este dominio. Y un poco es la idea de empezar a entender algunos atributos en esta charla. Y el primero de todos es cinético. En así jerga militar, generalmente cinético se refiere a cuando en un enfrentamiento algo explota, básicamente. O se tiran balas o se pegan con palos, en definitiva. Cuando hay una cuestión violenta o algo, hay un golpe hacia cierta infraestructura, se dice que esa guerra es cinética. En el caso de ciber pasa lo mismo, porque fíjense, este es un artículo que, si no me equivoco, es del 60, en donde la CIA había backdooreado un software que se usaban para unos túneles de gas que se vendieron a Rusia, y explotó uno y murió gran cantidad de gente y demás. Este es uno de los primeros ejemplos que comprueba que la guerra a través de la red tiene resultados violentos, por decirlo de una forma. Y más allá de que las cosas exploten, porque todo es posible en la medida en que todo esté controlado por software o haya un CPU que esté corriendo en algún lado,
existe la posibilidad de modificar ese CPU y alterar el funcionamiento de algo y entonces hacerlo explotar. Vamos a ver el gran ejemplo después de Stuxnet. Está el otro punto interesante, digo, si uno entiende un país como desde el punto de vista ideológico y social, es como un conjunto de ideas, de cultura y demás. Y si uno ataca esas ideas, de cierta forma está atacando la estructura, o por ejemplo la religión. Si uno ataca eso, está atacando la estructura del país. Y yo creo que quien más entendió esto, especialmente en estos últimos 2 años, quien más me parece entiende de cyberwarfare en este momento, es Wikileaks. Porque si uno piensa, la nación es un conjunto de secretos, más allá de los que conocemos. Y ahora Wikileaks lo que está exponiendo es los secretos de una nación. Con lo cual trae una problemática importantísima. Relaciones internacionales, en relaciones políticas internas y demás. Entonces, desde Ciber estamos atacando las ideas de un país a través de documentos privados, entonces estamos atacando la infraestructura en cierta forma. El otro punto es atribuible. Y este es medio relativo, porque gente que piensa que es atribuible, gente que piensa que no es atribuible. Pero si uno piensa también, un misil a veces es atribuible, a veces no es atribuible. Pensemos en el 11M, en la bomba que pusieron en España. Al principio, y le costó el gobierno al PP, como bien sabrá Rubén, dijeron que había sido la ETA. Y de semanas después, o días después, resultó que era Al Qaeda. Entonces, el tema de atribuible siempre se basa en quién se hace cargo. En los últimos, no sé, 20 casos, es porque algún grupo terrorista dice ser que fueron ellos. Y con Ciber pasa un poco lo mismo, ¿no? Por default siempre le echamos la culpa a China. Porque viene de una IP china. Pero eso no significa nada, claramente. Ustedes habrán estado en internet, saben que las IPs cambian. Y uno puede entrar a computadoras ajenas y pasar por otras computadoras. Pero bueno, digo, hay casos fijos en los que uno puede decir, bueno, Merkel, la presidenta alemana, ha dicho que China ha atacado un ministerio. Entonces ahí ya tenemos un gran punto en el que podemos decir, bueno, acá están atribuyendo un caso a China, o demás. Hay muchas notas sobre esta. Así que atribuirle es relativo. Se puede atribuir, como también se puede atribuir una bomba, si uno se pone a pensar. Y el otro gran punto es el tema de simétrico y asimétrico. Acá también sí es un poco ambiguo, ¿no? La pregunta ¿es la guerra en este cibermundo simétrica o asimétrica? Es decir, si se enfrenta a Argentina con Estados Unidos en una guerra a través de los ciber, ¿va a ser igual? En lo ciber, no en lo armamentístico, tierra, agua, aire, sino en lo ciber. Y hay gente que piensa que sí. ¿Por qué? Porque uno junta a un grupo de gente con muchas habilidades, 4 o 5, y entonces, teniendo la investigación adecuada, uno puede encontrar una vulnerabilidad en las redes ajenas y entrar, ¿no? Y entonces solo hace falta un grupo de 4 o 5 personas. Pero por otro lado, hay mucha gente que dice lo contrario. No, que es solo simétrico si se enfrentan 2 grandes naciones. ¿Por qué? Porque, y es un poco mi idea también, ¿por qué? Porque tenemos que un ataque a través del ciberespacio no es simplemente encontrar una vulnerabilidad en un servidor que todavía nadie conoce, sino es un montón más. No es simplemente explotar algo, es cómo lo explotamos, cuánta inversión en el módulo que hicimos para explotar esa red, y estamos hablando de cuánto también análisis hubo en entender contra qué nos estamos atacando, en hacerle el suficiente QA, aunque uno piense, cada uno de estos módulos de ataque son piezas de ingeniería. Quizás es poco código, pero aún así sigue siendo pieza de ingeniería y muy trabajada. Y acá detallo algunas de las cuestiones sobre estas famosas ciberarmas, que tienen como ciertos atributos, por ejemplo, que son de un solo uso. Si uno usa una ciberarma más de una vez, corre el riesgo de perderla. Si el público se entera, el público puede parchar, listo, ya tenemos una inversión de millones de dólares que se va al tacho. Es muy específico lo que va a atacar, no es para nada genérico. Lo cual estamos hablando de, cada vez vamos, en esta pirámide de la seguridad vamos bajando hasta el punto en que llegamos al final. Digo, cada vez nos vamos especificando más en lo que el target que estamos atacando,
con qué cosas, un solo uso. Tiene que ser estable, tiene que ser reliable, es decir, tiene que tener suficiente QA como para que funcione cuando lo hacemos funcionar. Puede ser automática o manual, depende de lo que estamos atacando. Obviamente suele contener vulnerabilidades no conocidas o DAIs. Y por otro lado, suele ser Steal o no, depende cuál sea nuestro objetivo. Hay veces que se libera sin mucha protección, como para hacer lobby, un claro ejemplo. O como para mostrar poderío, decimos, bueno, se larga un gusano que tiene muchas vulnerabilidades, está muy bien creado, para que lo descubran y digan, mirá, estas cosas están pasando en internet, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y entonces, y viene de Estados Unidos, o viene de Corea. Entonces, bueno, sabemos que Corea tiene poderío en el ciberespacio, ¿no? Un claro ejemplo de esto que está hablando sobre Steal es una botnet. Y hay un caso específico que se llamó 10 días de lluvia en Corea, en donde armaron una suerte de worm, spyware, como sea, era más un worm. Y estaba conectado en una botnet. Imagínense que en el mercado negro cada máquina que uno compromete en una botnet tiene un precio. Y en este caso en Corea llegaron a comprometer 120.000 computadoras. Y lo único que hacía este suerte de worm era, durante 10 días hacía un denial of service a una máquina específica y después se autoborraba. Es decir, claramente, y eran 2 o 3 máquinas de Corea, 3 páginas específicas de Corea. Claramente el objetivo era mostrar poderío. Mirá, yo en un mes junté 120.000 máquinas, todas te atacaron durante 10 días y después tengo el suficiente de estructura como para hacerlas desaparecer a todas y volver a empezar si quiero. Eso es el tipo de cosas que está pasando en este momento. Y el otro gran ejemplo es Stuxnet, pero para hablar de Stuxnet traje un video. Yo nunca hago estas cosas, pero esta vez dije, bueno, voy a traer un video. Quizás la charla es medio aburrida. Lo bajé esta mañana, así que tengan un poco de paciencia. A ver si funciona. La banda de sonido está buena, por eso el tema del micrófono. ¿Ya apareció la película? Bueno, la dejamos ahí porque va a ser 2 minutos más. Básicamente, si Tom Cruise hubiese tenido presupuesto, hubiese hecho Stuxnet en vez de hacer en vez de hacer la película. Básicamente en la película lo que querían hacer era lo siguiente. Voy a traer esto por acá. Ahí va. Básicamente en la película, ¿qué querían hacer? Entrar a una máquina de la CIA que no estaba conectada a nada y que solo una persona tenía acceso y querían robar la información ahí. Y entonces, bueno, entre 4 personas armaron todo un plan, bla 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 bla, toda gente musculosa y bonita, como pasa en las películas. Pero en realidad lo que pasaba es que no tenía presupuesto Tom Cruise, por eso tuvo que buscar a 4 personas con habilidades especiales para intentar robar esta información, bajarse por un cable, todo un lío, no transpirar, porque si transpiraba caía la gota y no sé qué pasaba. Bueno, el tema es que si tenía suficiente presupuesto, armaba una cosa como Stuxnet y no hacía falta moverse de la casa. Obviamente no iba a ser toda gente linda, sino iba a ser gente que pasa mucho tiempo enfrente de la computadora, posiblemente muy blanca, con cierta panza. En fin, Stuxnet es básicamente lo mismo. Dijeron alguien, un gobierno muy grande y que tiene cierto poderío en el mundo ciber, dijeron, bueno, yo lo que quiero hacer es atacar, frenar el potencial poderío nuclear de Irán. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a atacar las fábricas de uranio, fábricas de enriquecimiento de uranio. ¿Cómo hago eso? Esto no es, ni siquiera parece ficción, pero no, es la historia verdadera. Y dijeron, bueno, estas máquinas están desconectadas en la red. Es decir,
¿qué hacemos? O mandamos a Tom Cruise o buildeamos un worm. Entonces el tema es que finalmente worm que tenía 4 DODs diferentes, cada uno cumplía una función específica, uno se permitía propagarse a través de client-side, otro permitía subir privilegios, otros infectaba las máquinas en una red local, y finalmente había uno que infectaba un USB. Una vez que infectaba el USB, alguien en algún momento estuvo en una máquina que estaba infectada, sacó el USB, lo puso en la máquina que estaba offline, viste que dicen que las máquinas offline son siempre seguras, las puso ahí y listo. A partir de ese momento consiguieron acceso a esa máquina SCADA que controlaba el enriquecimiento de uranio y le quisieron variar un poco la forma en que vibraban estos aparatos y nada, y atrasar hubo máquinas que se mandaron a arreglar y hubo uranio que no pudo ser enriquecido porque esa modificación leve cada tanto, era cada X cantidad eran ciertos segundos, cada X cantidad de tiempo. El tema era que había varias cosas acá. Primero que para firmar los drivers que usaron para infectar, había 2 certificados que habían robado. Así que fíjense que no es solo el Word en sí, sino todo el trabajo de análisis antes y de operarios, de gente que comprometió CAs o comprometió empresas que tenían claves privadas para firmar drivers de forma secreta, porque no se enteraron hasta que no vieron el Word, no se enteraron que les habían robado el certificado, la clave privada para firmar. Y tenían 2, tenían una y tenían la de backup, por las dudas. Después tenían muchísima información sobre exactamente qué tipo de software tenían instalado en, no solo la máquina SCADA, que está bien, se la había vendido Siemens, así que posiblemente Siemens haya ayudado, pero hay que tener como cierta inteligencia y cierta estructura como para poder saber exactamente qué era. De hecho, yo conozco gente que quiso analizarlo de una empresa conocida, qué sé yo, y Siemens le dijo que ellos no dan información, aún relacionado con intentar salvar internet para hacer un análisis del Stuxnet. No, Siemens no dio información, salvo a ciertas personas, bajo supongo que mucho NDA firmado. En fin, y la pregunta es, está bien, todo esto está pasando, ¿y qué pasa con ustedes? Digo, ¿en dónde se encuentran ustedes? Ustedes como empresa argentina, o ustedes como a cargo de redes del Estado Nacional, o simplemente ustedes como persona física que tiene una computadora que la conecta a internet y está en riesgo de enfrentarse a algo de esto, ¿no? Primero que nada, es una declaración, con todo lo que estoy hablando, no estoy hablando de worms. Si en algún momento entra un worm en su red, olvídense, no se puede ni siquiera empezar a hablar. Porque worms es lo más básico del mundo. Y acá estamos hablando de ataques en los que las personas realmente quieren entrar a su red. Digo, es alguien que por alguna razón, y eso lo tienen que conocer ustedes, está queriendo entrar a su red, está invirtiendo cierta cantidad de dinero simplemente para entrar a la red o a sus computadoras personales, por su conexión de ustedes con otras personas, por el rol que tienen ustedes en la empresa y demás. Y la gran pregunta es, ¿cómo nos defendemos contra lo imprevisto? ¿Cómo nos defendemos contra estas vulnerabilidades ODAs que están dando vuelta y que no hay forma porque nosotros no tenemos parche? Y la verdad es que no hay una respuesta que puede decirle, bueno, miren, hagan esto y esto. Pero lo que sí encontré es que he visto muchas empresas que tienen ciertas respuestas a esto y que me parece que han sido muy malas esas respuestas. Por eso, me gustaría un poquito hablar de eso exactamente. Si a mí me preguntan, le digo, la verdad que no sé, pero sí hay una forma de pensar que te puede llegar a ayudar. Pero muchas empresas tienen otra forma de pensar distinta y que está relacionado con este dilema de panqueque que usamos como analogía para hablar del tema ese. Primero que nada es el que no tiene ningún panqueque, que dice, yo soy una empresa en Villa Lugano, fabrico mesas de ping-pong y no necesito seguridad. Y capaz que tenga razón, o capaz que no, pero se sobreconfía. Dice, no, no hay necesidad para que entre en mi red. Pero quizás por alguna razón hicieron algún desarrollo y tiene una clave privada. Y entonces alguien quizás quiere acceder a su red por ese motivo u otro, o para usarlos como ataque al próximo paso y demás. La otra, que es bastante peligrosa, es la de un panqueque. Yo compré una solución que sirve para todo. Y para colmo le pusieron un poquito de membrillo encima, como módulo adicional para protegerme contra ODAs, protegerme contra todo lo demás. Y también es otro problema, ¿no? Porque primero que nada, cuando uno confía en una solución,
está básicamente confiando en la red a la empresa X, que le vendió esa solución. Toda su red se las está básicamente dando a esa empresa, porque dicen que ellos van a asegurar su red. Y ustedes saben que quien conoce la red la controla, sean ustedes o sea el atacante. Y la otra, que es la típica del paranoico, es: ya está, voy a comprar todas las soluciones posibles y las pepino una arriba del otro. Y tenemos una lista de panqueques así, que lo único que hace es todo lo contrario. Es aumenta el ataque potencial que podemos tener. A mí una cosa que me llama la atención, y espero que no haya nadie de una empresa de antivirus, y si hay, discúlpeme, es la mala idea que es un antivirus. Tenemos un software que está hecho por rusos, eslovacos, eslovenios, Europa del Este, que digamos que no tiene una gran política de desarrollo. Y para colmo, ese producto se basa en parsers, que es donde se encuentra la mayor cantidad de vulnerabilidades, en cómo parsear distintos binarios. Y para colmo, no tienen un parser, tienen un parser para todo. Es decir, si yo tuviera un AIX, bueno, ellos me parsean binarios para AIX. Pero yo en mi red solo tengo Windows 7, por ejemplo. Pero aún así mi antivirus me hace todo, parsea todo lo posible. Me empaca todos los unpackers posibles. Entonces yo cada vez que recibo un binario, pasa por este producto mágico que me protege, que digo, para algunas cosas protege, claramente. Pero para este caso, es una superficie de ataque. Yo siempre estoy preguntándome, digo, bueno, ahora la gente está apuntando a browsers. En el pasado apuntaban a Explorer remoto. En el pasado no hacía falta porque nadie le interesaba la seguridad, así que simplemente se logueaba como root y entraba. Pero bueno, ahora la gente está apuntando a browsers. Tengo 3 minutos y me faltan como 500 slides. La gente apunta a browsers. Digo, ¿cuál es el futuro? Ahora van a proteger los browsers. Y posiblemente ese pequeño producto que está instalado en todas las máquinas del mundo y que sirve para asegurarlo, pero que todo lo contrario, está abriendo la superficie de ataque a millones de cosas. Voy a avanzar un poco porque me estoy quedando sin tiempo. Entonces yo pensé en una analogía, digo, bueno, primero que nada tenemos que entender contra qué nos estamos enfrentando. Y la mejor analogía, visto que la analogía la busqué no solo por la analogía en sí, que cuadraba bastante bien, pese a que las analogías no son perfectas, sino también porque quien mejor estudió la temática de la guerrilla urbana, que sería lo que ahora entendemos como terrorismo, es también quien nos puede llegar a dar una potencial solución. Digo, la inteligencia, no digo americana, pero la inteligencia en general, nos brinda ciertas soluciones, y como no voy a hablar del tema, los invito a que busquen y lean algunos libros sobre inteligencia porque proponen ideas muy interesantes. Pero bueno, un poco la idea era ver contra quién nos enfrentamos y en dónde nos enfrentamos. Lo primero que entender es en qué contexto nos estamos enfrentando. Y por una parte está la parte urbana, digo, nos enfrentamos en una urbe, que son las redes locales y el internet. Muchas veces la gente piensa que su seguridad termina en su red local o en la red de su empresa. Pero claramente estamos conectados a internet, así que nuestra red es internet también. Y esta combinación de redes locales con redes externas presenta un escenario muy complejo, que no es lineal, porque no es una cuestión causa-efecto. Las cosas en la red no pasan, o si nosotros pensamos que es eso, estamos en problemas. No pasa una cosa acá y quiere decir entonces que tiene esta consecuencia. Tenemos pequeñas cosas que pasan, pueden traer grandes consecuencias, pero no las conocemos. Aparentemente es caótico, se puede llegar a decir que se puede encontrar cierto orden dentro de una red, pero en un principio es caótico, y tiene muchas variables sensibles en nuestra red, en las redes externas. Por ejemplo, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a cada parche de Microsoft un martes? Porque ahí, ¿qué pasa? Se abre una ventana de tiempo en que nuestra red es vulnerable. Entonces no solo pasan las cuestiones por la red, sino ahora estamos dependiendo de eventos externos, como por ejemplo que Microsoft parchee, o cómo nos enfrentamos frente a un bug que fue mandado a full disclosure en nuestro web server, o en el browser que usa la secretaria. Digo, no entendamos la seguridad como seguridad perimetral, porque estamos en el horno. Entendamos seguridad como cualquier cosa que ejecute instrucciones en el CPU, eso tiene que de alguna forma ser asegurado. Y por otro lado está la parte de guerrilla, digo, ¿contra quién nos enfrentamos? Si no entendemos que es nuestro enemigo, también estamos en problemas. Sea una persona, sean grupos de personas, sea la competencia, por ejemplo. Depende de lo que cada uno hará, tendrá su
potencial enemigo. Y este enemigo generalmente es paranoico, está acostumbrado a entrar a redes ajenas, digo, está acostumbrado a lo prohibido y está acostumbrado a que lo busquen. Y cuando hablo de esta guerrilla urbana, de nuevo, dividamos dos cosas. Quien arma estos productos, estos cyberweapons, y quien los opera. Son dos personas distintas. Operar lleva muchísima habilidad. Mucha gente siempre desperdió contra los famosos script kids que solo ejecutan cosas, pero operar ese tipo de cosas en redes ajenas necesita de muchísima idea de lo que uno está haciendo. Esta persona es adaptativa, está acostumbrada a sobrevivir, así que es muy difícil conseguirla. Está escondido dentro de nuestra red, posiblemente usando canales, posiblemente haciéndose pasar por nuestro propio tráfico. Es veloz, está acostumbrada, es claramente inteligente. Si no es inteligente, no podría ni estar en nuestra red, ¿no? Suponemos. Yo siempre pienso, tipo, todo el mundo habla, no, Mitnick, ¿qué hacker qué es? Pero no lo encontraron a Mitnick. Entonces, gran hacker no es, me parece. Y a todos esos hackers que encontraron, no son muy buenos porque los encontraron. Los buenos son los que no encuentran y los que nada se sabe de ellos. Es paciente, ese es el gran punto que tenemos que tener en cuenta. El hacker tiene todo el tiempo del mundo. Por eso el tema de a veces comparar, y nosotros como empresa hacemos pentest. Digo, a veces el pentest es un momento, uno dice, bueno, ya hice un pentest, entonces mi red está segura. Pero no, el pentest está hecho en un momento específico, posiblemente cuando nuestra gente ya está más o menos advertida de que va a venir el pentest. Y es un momento específico en mi red. Pero la persona que realmente quiere entrar a su red tiene años para esperar. O quizás está dentro de su red, pero quiere escalar privilegios. Entonces, simplemente es cuestión de esperar a la próxima ventana que se abra, de la que habíamos hablado, y buscar ese momento específico. No tengo tiempo, ¿no? 2 minutos. En fin, el punto es buscar la iniciativa. La iniciativa es, esto es parte de la doctrina militar. Yo no tengo nada que ver con militar, simplemente estuve leyendo sobre la temática y me pareció muy interesante y tenía mucha relación con lo nuestro. Yo digo por las dudas, ¿no? Porque después me tildan, no sé qué. El punto es la iniciativa. Y la iniciativa es algo bastante interesante, es nosotros anticipar cada uno de los eventos que van a ocurrir. Porque muchos de los teóricos dicen, quien tiene la iniciativa tiene la libertad de elección en un enfrentamiento. Obviamente en nuestro caso estamos en una complicación, porque nuestro enfrentamiento no es ofensivo, nuestro enfrentamiento es defensivo. Nosotros estamos siempre a la defensiva y estamos todo el tiempo recibiendo ataques. Entonces nosotros tenemos que estar generalmente siempre a la ofensiva, pero no podemos atacar, pero sí podemos frenar. Entonces el punto es entender la iniciativa. Para entender la iniciativa hay que entender nuestro enemigo y cómo piensa y cómo actúa. Y bueno, en la doctrina de seguridad en general hay mucho sobre esto, sobre tipos de análisis de la información, porque el punto es no recolectar información, como nos enseñaron muchos productos, sino es entender esa información y convertirla en conocimiento para poder actuar sobre esa información. Y en lo posible, actuar antes. Y acá hay una cierta doctrina que es la que usan generalmente los ejércitos, que se llama OODA, la inventó un piloto y habla sobre lo primero que hacer es observar, después orientar, es decir, en base a la información que observamos y nuestro background, orientar para tomar una decisión y ahí actuar. Pero esta doctrina está buena, pero se queda, me parece, en una parte, que es la parte reactiva. Está bien, obtenemos la información, la procesamos y actuamos. Pero la actuamos cuando ya entendimos la información que venía. De cierta forma trabaja como un IDS o un IPS. El IPS recibe la información y actúa. Pero no está proveyéndonos de proactividad. Y ese es el gran punto que tenemos que empezar a pensar. Empezar a pensar la proactividad. Y hay un modelo un poco modificado, que es que está relacionado, y que tiene que ver con, digamos que anticipar y hacer wargame es más o menos lo mismo. Pero tenemos el mismo punto, observar, orientar, decidir y actuar, pero agregamos wargame, que es, en cierta forma, pensar estratégicamente nuestra red. Es decir, conocer nuestro adversario, plantear nuestra estrategia. No solo vamos a poner productos que recolecten la información, sino la vamos a entender esa información. Ese es el gran punto. Y entenderla y en cierta forma tenemos que ser proactivos, tenemos que pensar a futuro. ¿Qué podría pasar si? Y ahí está la idea de wargame. No digo pentest importantísimo, eso dejémoslo de lado, pero es pensar analíticamente cómo un atacante podría atacar mi red. Teóricamente, no hace falta tener a personas atacándonos.
Está bueno también que consulten con gente que sabe, especialmente en la parte ofensiva. Lo que me pasa es, mismo nuestros pentests que hacemos nosotros, es hacemos el pentest y después no obtenemos ninguna respuesta. Bueno, respuestas sobre las cosas que encontramos, qué sé yo, recomendaciones que hacemos nosotros, pero digo, a partir de ahí se termina la relación y bueno, pasamos al próximo pentest. Pero nunca hay una respuesta sobre, mira, estuve pensando analíticamente en mi red y dije, bueno, ¿qué pasaría si el miércoles, después de que sale el parche de Microsoft, yo no parcheo esto y dejo esto además? Hay otras cuestiones también, obviamente, no todo es seguridad, hay cuestiones de estabilidad de nuestros servers y demás. Pero digo, es para pensarlo. Después hay variables sensibles dentro de nuestra red, como las que ya dije, que pueden potencialmente infligir en este wargaming, y por eso hay que estudiarlas. Digo, ¿cuáles son todas las variables sensibles que tiene mi red? ¿Y qué pasaría en distintos momentos si se recibe un ataque, por ejemplo? Y por sobre todo hay que hacer una introspección sobre, bueno, yo pienso de esta forma, porque muchas veces nosotros llenamos agujeros de esta proactividad o de intentar ganarle terreno al azar con ciertos criterios nuestros. Y la idea es intentar sacarse esos criterios de encima. Digo, ¿yo cómo actuaría? Yo haría esto y esto, pero yo no soy la persona que me va a atacar. Y quizás, como yo trabajé mucho en una empresa en la que siempre hice defensa, no logro entender cómo una persona atacaría. Cosa que pasaba antes, por ejemplo, antes de nuevo. Antes la gente, a lo único que le interesaba era explorar remotos. Pero nada, los browsers seguían usándose y de forma excesiva, o los smartphones. Antes decían, bueno, cuando pasamos al tema client-side, nadie dijo, no, está bien que los celulares smartphones salieron ahora, en esta época. Pero aún así, cuando empezaron a salir los smartphones, dijeron, bueno, no pasa nada, porque es el teléfono personal de cada persona. Pero resulta que ese teléfono personal, una vez lo enchufó por USB para cargarlo a la máquina de trabajo. O se conectó a la red wireless de trabajo. Bueno, distintas cosas que hay que empezar a pensar. Y hay que empezar a pensar el futuro, digo. Qué nuevas cosas van a salir y cómo nosotros vamos a remediar eso antes de que la primera persona enchufe en USB su iPhone, etc., su teléfono de Windows 7 o demás. Gracias, no hay muchos. Bueno, fue como demasiado rápido y seguramente me saqué algunas cosas que no dije, pero bueno. Básicamente la conclusión es, tenemos que intentar ganarle terreno al azar. No se puede ganarle todo el terreno al azar, pero la idea es intentar obtener la mayor cantidad de porcentaje de improbabilidad, y eso es ganando terreno al azar, siendo proactivos y empezando a pensar qué cosas podrían pasar y cómo actuaría yo en esos momentos. ¿Preguntas? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí, para un par de preguntas. No dije nada, una de dos. Tienen hambre, me parece. ¿Tiene hambre? ¿Vamos a ayunar ahora? Vamos a ayunar. CXO Community.